Abraham, de Isaac y de Jacob. Le damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y a usted un agradecimiento muy especial por estar juntamente con nosotros en este preciso instante para la gloria y honra del Señor. Hoy día estaremos tratando algo muy importante de la vida de Santiago. Santiago el escritor. Santiago nos dice claramente en el capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las tribus que están en la dispersión, salud. Santiago era primeramente hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Santiago era hijo de José y de María. Jesús era hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario entender que Santiago vivió juntamente con nuestro Señor Jesucristo durante toda su niñez y durante toda su juventud casi. Nosotros podemos pensar que aproximadamente cerca de 24 años o de 25 años a más, Santiago pudo disfrutar en la esencia profunda de su corazón la relación que tenía con Jesucristo dentro del hogar y dentro de la familia. Como todos sabemos, cómo hay una experiencia tan profunda y tan esencial en la vida de los hermanos, en la vida de los padres con los hijos. Eso vivió Jesús con sus hermanos y hermanas. Esa experiencia la tuvo Santiago con el Señor. Pudo juguetear con Él, pudo compartir con Él. En algún momento tuvo que recibir Santiago la reprimenda del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque Santiago nunca creyó en Jesús. Santiago empieza a creer a Jesús después que nuestro Señor Jesucristo va a la presencia de su Padre. Después de su ministerio, entonces Santiago como que da un giro en su vida, en su existencia, y dice ahora sí, creo que mi hermano era el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿no? Santiago también fue un siervo de Dios y de la iglesia de Jerusalén muy joven. Muy joven él empezó a ser un siervo, un ministro del Evangelio, a raíz pues de toda esta vasta experiencia que tuvo claramente con nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, aproximadamente el año 45 al 62 después de Cristo, escribe la carta de Santiago y nos deja perlas preciosas en este libro maravilloso. ¿Por qué razón? Porque como nadie, como ningún apóstol, como ningún discípulo, Santiago conocía profundamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, él jugueteaba con Él. Él compartía abiertamente, en esencia, los problemas y las necesidades, como también los conflictos que pudieron existir dentro de la familia, dentro del hogar. Lo importante y lo impresionante que eran varios hermanos y varias hermanas, pero la Biblia nos dice que Jesús no pecó. Interesante, ¿no? ¿Cómo pudo haberlo hecho el Señor? ¿Qué tal ecuanimidad? ¿Qué tal capacidad de recepción? ¿Qué tal naturaleza para no salirse de las leyes de Dios y actuar de una manera agradable delante de la presencia del Señor? No provocó su cuerpo para el pecado, no actuó de una manera severa de tal forma que él podía haber faltado delante de Dios. Pero ¿cómo fue eso? No lo sabemos. A Santiago nosotros podemos revisar en su carta donde nos expresa de una manera clara cómo él transporta todo lo aprendido a través de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Santiago. En otras palabras, yo quiero decirle algo muy profundo en esta hora. Para mí, el libro de Santiago es la experiencia viva y real que tuvo el Señor Jesucristo durante la relación que tuvo con sus hermanos,
con sus hermanas y con su madre aquí en la tierra. Y su padre adoptivo, por supuesto, también, ¿no? Entonces es necesario que entendamos que el libro de Santiago nos va a revelar la experiencia vertida a través del Señor para la vida de nuestro hermano Santiago. Ahora, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos comprender es que Santiago, Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Mejor dicho, es la primera carta del Nuevo Testamento, donde nos muestra de una manera abierta, claramente las leyes, las órdenes, cómo debemos actuar, no debemos desesperarnos, cómo debemos relacionarnos de una manera interpersonal unos a otros, cómo debemos actuar cuando hay herida en nuestro corazón, cuando haya enojo, cuando sintamos que las cosas se ponen color de hormiga. Nosotros debemos comprender que Santiago tiene riquezas espirituales para que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida. Ahora, notemos de una manera clara que después que parte el Señor, Santiago pues se queda escribiendo las cartas y la persecución de la iglesia era muerte. El imperio romano seguía a matar a los discípulos. ¿Se acuerda que en un estudio anterior vimos claramente cómo Nerón perseguía a la iglesia para presentarlos como antorchas vivientes allí en su palacio? Nos muestra la historia que este sanguinario, que este hombre malvado, que este hombre salido de las hogueras del infierno, prendía a los cristianos como antorchas para alumbrar su palacio. Y no solamente eso, sino que reunía en los cosos romanos a los cristianos para enviarlos a los leones, y se los tragaban los leones, y todos hacían fiesta porque los cristianos eran devorados por los leones. Nerón entonces en ese tiempo hizo una persecución a muerte a la iglesia, y debemos comprender que Santiago estuvo en esa experiencia. Sin embargo, Santiago nos muestra de una manera clara cómo debemos actuar cada uno de nosotros en diferentes circunstancias que puedan ser afectadas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, los hijos de Dios, cuando empezó la persecución a muerte por Nerón, empezaron a migrar. Notemos claramente, empezaron a migrar. Y migraron por diferentes países, por diferentes naciones en ese tiempo, por el mundo contemporáneo de ese entonces. Me refiero a Roma, a Alejandría, a Chipre, a Grecia, Asia Menor. Se distribuyeron los cristianos. Trataron de esconderse de la masacre que había empezado a ofrecer Nerón al pueblo de Dios, al pueblo creyente. Por eso, hoy nosotros vivimos de una manera placentera, nosotros vivimos de una manera tranquila. Sin embargo, no queremos anunciar la palabra de Dios, no queremos predicar el mensaje salvador de Jesucristo, no queremos hacer caso o hacemos caso omiso a las leyes y órdenes que Dios nos dio para extendernos en esta comunidad. Debemos comprender entonces que Santiago claramente nos dice que Él es un siervo de Dios y un siervo del Señor Jesucristo. Esto quiero detallar en estos momentos. ¿Qué imagen, qué palabra, qué concepto tenía Santiago de su hermano? Estoy hablando del hermano del Señor. Sin embargo, Santiago nos dice de una manera clara en este versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las tribus que están en la dispersión, salud. No solamente Santiago se da en ese momento la libertad, como también se da a él,
se da a él mismo la seguridad y la convicción que igual que Dios es el Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, Santiago no creía en el Señor cuando le predicaba. Santiago, mientras Jesús estuvo viviendo con él, lo rechazaba como enviado del Dios Altísimo. Así es muy probable que tú como hijo de Dios estés de una manera sin sentido, estés tú experimentando persecución por aquellos que no te entienden, que no comprenden que eres un hijo de Dios y que predican la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Santiago en estos momentos está reconociendo al Señor Jesucristo igual que Dios. ¿Por qué razón Santiago nos muestra esto? ¿Sabe por qué? Porque es interesante e importante que en aquel entonces siervos eran aquellos esclavos. No se le denominaba la palabra siervo a cualquier persona, a personas naturales, sino a aquellos que habían sido comprados para ser esclavos de personas que podían comprarlos para sus haciendas. Entonces Santiago se está ubicando como siervo del Señor Jesucristo, y usted y yo debemos considerar que somos siervos del Altísimo, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. De modo que no giremos cada uno de nosotros las manijas del reloj, ni tampoco tratemos de poner justificaciones a nuestras actitudes con respecto al compromiso que tenemos delante del Señor como siervos de Él, como esclavos de Él. Santiago entonces lo expresa de una manera abierta. ¿Cómo es posible que Santiago, siendo hermano de nuestro Señor Jesucristo, habiendo vivido con Él, habiendo jugado con Él, habiendo experimentado en ciertas ocasiones de repente la reprimenda de nuestro Señor Jesucristo, Santiago hoy lo pone igual a Dios, al Señor Jesús, y nos muestra a través de esta parte de la Escritura? Santiago entonces empieza la epístola que él mismo con sus pinceladas escribe: siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Usted y yo no debemos escapar de ese concepto claro y preciso que somos siervo de Dios y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Amado y amada, como ninguna otra persona, aquellos que hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Señor, como nuestro Padre, debemos considerar que seguiremos sirviéndolo, 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 hasta que nos toque llegar a su presencia. Dios te bendiga.